esta noche, iglesia, qué bendición una vez más. Vamos a recibir alimento espiritual, así que le pido que prepare su corazón y vamos a orar para que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche estamos aquí delante de ti, mi buen Dios, primeramente con el deseo de honrar tu nombre, de exaltar tu nombre, de bendecirte, Señor, de declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Rey, Señor, y que no hay otro, Señor, como tú, que eres inigualable, incomparable, Señor. Gracias, Señor amado de la gloria, por ser nuestro Padre. Gracias por habernos escogido. Vamos, levante sus manos y dígale, Señor, gracias por haberme escogido. Gracias, Señor, porque en tu pensamiento estuve y tú me enviaste a esta tierra, Señor, me formaste. Dice tu palabra que desde antes de la fundación del mundo, tú, Señor amado, me escogiste, Rey de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros, porque tu presencia ha estado con nosotros. Gracias, Dios de la gloria, mi Señor. Y en esta noche te pedimos, habla nuestros corazones, habla nuestras vidas, Señor. Pedimos que sea el bendito Espíritu Santo ministrando en la vida de nuestros hermanos, Señor. En cada miembro, en cada persona que ve esta reunión, sea ministrada por el poderoso y glorioso Espíritu Santo. Que cada hogar se convierta en un pedacito de cielo, Señor. Porque, bendito Dios, todas las casas de mis hermanos, sus salas, el lugar donde ellos ven la reunión, Señor, esa se convierte en la iglesia, precioso Dios, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el que nos habla, el que nos ministra, Señor, y te damos gracias por lo que harás en esta noche, Espíritu Santo. Gracias por ministrar, gracias por sanar al que estaba enfermo, gracias, Señor, por traer la bendición y la provisión en el lugar donde se necesita, Señor. Gracias, Padre, porque habla libertad, porque toda opresión se va de los hogares, de las vidas, mi Rey, y llega la libertad que, Señor, que solo traes tú, mi Señor. Por eso desatamos presencia de Dios, desatamos presencia del Espíritu Santo en cada uno de los hogares de nuestras vidas, Señor, declarando libertad, bendito Rey. Vamos, levante sus manos y diga, Señor, yo declaro libertad en mi casa, yo declaro libertad en mi familia, declaro, Señor, que la unción del Espíritu de Dios en esta noche viene, esa unción que pudre los yugos, Señor, que da libertad a las vidas, mi Señor. Te damos toda gloria y te damos toda honra, mi Señor, por tu palabra maravillosa, mi Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pastor, bendiciones. Amén, amada pastora. Dios la continúe bendiciendo. Iglesia, que la gloria del Señor siga llenando de grande poder y alegría, gozo. La unción poderosa del Espíritu Santo inunde su hogar en esta maravillosa noche. Una noche gloriosa donde el Señor nos va a bendecir poderosamente, donde cada uno de nosotros los que amamos al Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y vienen cosas buenas para nosotros porque Dios es nuestro guardador. Tenemos un Dios que nos guarda, un Dios que nos protege, un Dios que nos bendice. De tal manera que los que le han creído en la Biblia quedaron escritos cosas maravillosas de lo que a ellos les costó, de lo que hizo Dios. Y a ti también va a suceder en tu vida cosas gloriosas, porque también usted está confiando en el Dios que confió David, el salmista. El salmista decía también en su corazón lleno de alegría, no importaba las dificultades, los problemas o todas las adversidades que pasaban, dice, he aquí Dios es el que me ayuda. Y Dios es el que nos ayuda. Por eso en esta noche debemos tener la seguridad que Dios es el que nos ayuda. Y también dice el salmista, y que Dios dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. Qué lindo es esto. Cuando Dios nos ayuda a nosotros, también sostiene la vida de los que de las personas que nos sostienen a nosotros. Dice que el Señor está con ellos también. Dios está con las personas que te bendicen a ti, porque tú eres hijo de Dios. Dios bendice también a las personas que te ayudan, que te sostienen, que están dispuestos a hacer algo para ti. Por eso el salmista tenía esa seguridad, porque él pasó por problemas, él pasó por dificultades, él también le dolió el cuerpo, como cualquiera de nosotros en algún momento que nos haya dolido algo. También tuvo conflictos, persecuciones, aun cuando sus padres a David lo rechazaron, al salmista también sus mismos hermanos lo rechazaron, el rey lo rechazó, muchas personas querían quitarle la vida, pero él tenía la seguridad que Dios
es el que le ayuda, que Dios es el que lo sostiene. Dice, Dios es el que me ayuda. Y cuando nosotros tenemos la seguridad que Dios nos ayuda, las cosas empiezan a suceder de una forma maravillosa a nosotros. Cuando tenemos esa seguridad, dice que a los que nos ayudan, también a nosotros, los que nos sostienen a nosotros, Dios está con ellos también. Dios los bendice para que ellos sigan obrando a favor de nosotros. Por eso la dificultad, el dolor, la angustia, tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios que nos protege. ¿Y dónde está el problema entonces? Que nosotros muchas veces no pensamos correctamente con las promesas que Dios nos ha dejado. Por eso tenemos una palabra gloriosa que Dios nos va a ayudar en esta maravillosa noche. Y queremos leer la palabra del Señor para gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí en Isaías, capítulo 55, el versículo número 8 y 9. Lo leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Aleluya. Esta palabra nos está hablando que Dios tiene un pensamiento diferente. Por eso con la pastora nos predicó de una forma maravillosa el día domingo. Y hoy tenemos esa palabra gloriosa donde Dios nos va a fortalecer muchísimo. Y también nos venía confirmando Dios a través de la predicación que Dios le dio a ella para que nos compartiera a nosotros. Es algo importante sobre nuestros pensamientos. El apóstol Pablo pues decía que no nos conformemos a ese siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro pensamiento. Y eso es importante. Jesús, cuando se encuentra inicia a predicar a sus discípulos, empieza a decirle: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Metanoia, cambia su forma de pensar porque el reino de los cielos piensa diferente. Y por eso la palabra de hoy nos está diciendo que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, hay cosas importantes que nosotros necesitamos cambiar y son los pensamientos. En los pensamientos muchas veces nosotros entonces nos enfocamos a la tradición, a la cultura, y venimos bajo una religiosidad que muchas veces nos impiden ver los pensamientos de lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso el salmista tenía la seguridad en su vida de que Dios era su ayudador. Dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. Dios es el que nos va a ayudar en todo lo que nosotros necesitemos. Por eso los pensamientos de Dios son para bien y no para mal, dice la palabra. Mis pensamientos son para bien, dice allí en Jeremías. Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros entendamos y llevemos a cambiar nuestra forma de pensar. Cuando nuestra forma de pensar culturalmente nos habían colocado muchos estigmas, muchos paradigmas y muchas cosas en las cuales nos impedían conocer lo que es un Dios lleno de amor. Y por eso Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y dice el Señor, y vuestros caminos no son como mis caminos, dice Jehová. Por eso es importantísimo entonces empezar cada uno de nosotros a comprender cuáles son los caminos del Señor, cuáles son los pensamientos del Señor. Y yo le decía hace un momento que Jeremías dice claramente la palabra del Señor, que el mismo Dios dice que los pensamientos de Él son diferentes. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Él tiene pensamientos diferentes a los pensamientos de nosotros. Nosotros muchas veces estamos viendo lo que pasa alrededor de nosotros, las circunstancias que estamos viendo o escuchando o que nos están trayendo rumores de que puede pasar esto o aquello. Esas cosas son pensamientos naturales, pensamientos humanos, pero dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dios tiene un pensamiento maravilloso a favor de nosotros. Dios tiene cosas gloriosas a favor de nuestra vida, pero esos pensamientos, esas cosas maravillosas que Dios tiene a favor de nosotros, ¿quién lo daña? Los pensamientos de cada uno de nosotros. Por eso habíamos hablado hace muy poco, y es importantísimo para las personas que nos han hablado de estos mensajes que son tan importantes, que les ha ayudado muchísimo en diferentes lugares del país y otras naciones, y es importantísimo donde llega esa señal, donde llega cuando ven este mensaje. Es importantísimo saber que Dios tiene cosas grandiosas para nosotros, que los pensamientos de nosotros son para bien, y Dios nos ha dado libre albedrío también en la forma de pensar. Él decide, nos da la libertad para pensar, nos da un delineamiento, las cosas maravillosas de con lo que pensemos de acuerdo a Él. Por eso David, cuando pensaba en las cosas del Señor, dice, Él es mi ayuda, pero cuando
se salían del pensamiento, es lo que podemos ver en todo lo que pasó con Israel. Cuando se salían de los pensamientos de Dios, inmediatamente ellos venían a tener problemas, dificultades. Los pensamientos de Dios, entonces Él los da libre albedrío si los cogemos, si los interiorizamos, si los hacemos a favor de nuestra vida. Ese libre albedrío entonces nos enseña para que nosotros empecemos a crecer. Y es tan importante sobre el pensamiento que hay aproximadamente en la Biblia más de 94 versículos bíblicos hablando específicamente del pensamiento. Y es importantísimo entonces sobre el pensamiento, qué es lo que pasa con nuestra vida. Y hemos visto que en nuestro pensamiento inicia a funcionar con algo real o algo imaginario. El pensamiento entonces a nuestro cuerpo viene con adversiones si es algo real o sea algo que estamos vivenciando, viviendo, o algo imaginario. La mente no discierne si es el real o es imaginario, y el cuerpo empieza a absorber esas cosas. Y hemos hablado que el cortisol es aquella alarma que tiene el cuerpo, que inmediatamente cuando viene el pensamiento negativo y la persona está pensando negativo, cuando todo está bien alrededor, pero la persona tiene ese pensamiento, inmediatamente se empieza a intoxicar con ese daño en su organismo. Pastor, y es que es interesante, iglesia, porque nosotros vemos que el pensamiento es fundamental en un ser humano, porque casi siempre lo que está limitando al ser humano y lo que nos limitan son los pensamientos. Ahí está la barrera, y decíamos el domingo, porque es que la lucha de nosotros es en la mente, en nuestros pensamientos. Entonces nos limitamos es ahí, en la mente, y si nos limitamos en la mente, obvio no podemos avanzar porque nuestro cuerpo obedece a nuestros pensamientos. Mire, y dijo usted, pastor, y es interesante hablando de Jeremías, porque los pensamientos de Dios son más altos, iglesia, pero a veces nosotros no estamos tan confiados o no lo creemos tanto así como lo creía el salmista. Porque, por ejemplo, Jeremías, cuando estaba allí, dice la palabra que Dios le dijo: tú irás y dirás todas esas palabras, y irás y serás como mi boca y hablarás todo lo que yo te dije. Le dijo a Jeremías, y Jeremías le dijo: Señor, pero yo cómo lo voy a hacer si solo soy un niño. Mira el pensamiento de Jeremías, porque él tenía en su mente limitada, creía que no era capaz de hacerlo, creía que no, lo que él creyó fue: yo soy muy pequeño, soy indigno, no soy capaz, no puedo, no avanzo. ¿Dónde nos limitamos nosotros, iglesia? En el pensamiento. Lo hizo Jeremías, y es cuando el Señor le dijo: no digas que soy un niño, porque a todo lo que mandes te mande y te envíe, tú lo harás. Y entonces más adelante le dice: porque yo te escogí desde antes, desde el vientre de tu madre te escogí. Y entonces el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y los pensamientos que Él tiene para nosotros son grandes, pastor. Él quiere hacer grandes cosas contigo, conmigo, iglesia, quiere hacer grandes cosas, pero nuestros pensamientos nos limitan. Cuando viene ese pensamiento que tú sientas allá como que no lo puedo, como que no sé, como que no es para mí, como que no voy a poder, ese pensamiento es el que realmente nos limita, porque yo te decía el domingo que el mundo nos adiestra para pensar de cierta forma, y nos adiestra para creer que nosotros no somos capaces de avanzar, porque tenemos una mente finita, y tenemos que en esta mente finita sentir y entender las cosas infinitas de Dios. Entonces tenemos que abrir esta mente al precioso y maravilloso Espíritu Santo para que nosotros podamos avanzar, y si no, no lo podremos hacer, pastor. Amén. Por eso es importantísimo saber que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, dicen: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son maravillosos, son pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra del Señor. Y por eso cuando nosotros empezamos a vivir algo real o algo imaginario, nuestra corteza prefrontal empieza a buscar un escape. ¿Cómo salimos del problema? Es lo primero, el cortisol sirve para eso. Eleva y inmediatamente corremos, nos liberamos del problema, o hacemos que actuamos frente al problema. Pero el problema es cuando no pasamos inmediatamente el problema, sino seguimos enfocados en el problema, en la dificultad. Entonces nos impide avanzar, nos impide que nosotros empecemos a avanzar. Por eso es como bloqueada la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, acordémonos que ahí es donde se encuentra la atención. Por eso a veces cuando hay un problema nos dicen muchas cosas y
y estamos mirando y todo, pero no prestamos atención porque está bloqueada la corteza prefrontal. También en la corteza prefrontal está la concentración, no podemos concentrarnos en las cosas que nos están diciendo porque estamos asustados o preocupados por un problema real o imaginario, y en esas dos cosas empiezan a afectar nuestra vida. También es donde está la resolución de los problemas en nuestra corteza prefrontal. En nuestra corteza prefrontal también está el control de los impulsos, todas las cosas que nos impulsan a hacer. Ahí entonces, si una persona está enfocada en el problema, está enfocado en lo que se imaginó que algo iba a pasar, entonces inmediatamente bloquea esto. Por eso le dicen algo y no sabe que al momento le pregunta, pero yo te dije, y la persona no se acuerda porque estaba bloqueado por el problema, porque la mente, el cortisol, está haciendo que la persona salga de ese conflicto, de ese pensamiento o de aquel área de la dificultad que está pasando. Y Dios nos empieza a hablar que es importantísimo que nosotros empecemos a manejar correctamente nuestro pensamiento. Sí, claro, es importantísimo el pensamiento. Es que estamos diciendo, hay que renovar el pensamiento, hay que renovar esta mente, porque nosotros casi siempre, o las personas casi siempre tienen el deseo o tienen la mentalidad escapista. Salgámonos de este problema, como decía usted, porque es lo más fácil, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender a enfrentar las situaciones, a enfrentar lo que nos pasa, iglesia, porque cuando la gente quiere escapar, la gente siempre busca el escapismo porque quiere salir rápido de las situaciones. No le gusta, a la gente no le gusta tener problemas, ¿sí? Cuando ve que algo se le opone en el camino, entonces cambia de ruta. Entonces dice, no, mejor hagamos otra cosa porque nos sale más rápido, nos sale mejor. Igual es con el pecado. A veces la gente, la solución del pecado en la mente, pastor, muchas veces la gente no quiere salir del pecado, la gente simplemente quiere ceder al pecado porque es más fácil ceder que luchar contra eso. Entonces está precisamente eso en la mente. Y a veces, por ejemplo, cuando la gente se hace esclava de cierta cosa, pongámosle un ejemplo, la promiscuidad sexual, llamémoslo, ¿sí? Está luchando contra eso, pero sabe que tiene que luchar fuerte y entonces se quiere rendir y simplemente dice, no, dejémoslo así, pues caigamos en eso porque es mejor, siente como un alivio de no estar luchando, pero ese alivio no es libertad para una persona, y Dios precisamente viene a traernos esa libertad, pero esa libertad empieza en nuestros pensamientos, cuando nosotros mismos sabemos que sí podemos lograr las cosas con la ayuda del Espíritu Santo. En nuestra mente, nosotros debemos entregarle nuestra mente al Señor, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo. Por eso en la Biblia dice que nosotros debemos amarle a Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo tenemos que entregar, y esencialmente nuestra mente, nuestros pensamientos, tenemos que entregarlos en las manos del Señor, pastor. Amén. Así es, iglesia. Entonces cada uno de nosotros, nosotros mismos tenemos una lucha interna con nuestro pensamiento, y ese pensamiento muchas veces entonces hace que la vida de las personas pues no tenga esa prosperidad, y por eso podemos ver que una persona que anda en algún problema, la persona que anda demacrada, anda como sin ánimo, y las enfermedades empiezan a atacarlo rápidamente, porque eso sucede porque es una intoxicación del cortisol que ha tenido en su organismo a causa del problema, sea real o sea imaginario, porque ambas cosas perjudican, porque todo viene en el pensamiento. Y algo importante entonces, ¿qué sube ese cortisol? Es la forma en que vivimos, en la forma en nuestro medio de vida, cómo nos movemos en la vida, el medio de donde nosotros estamos viviendo. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor, porque si no vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, normalmente las luchas, los problemas, las dificultades, eso hace que la persona pues empiece a elevar ese nivel de cortisol, y por eso hay un organismo que se deteriora más rápido y vienen las enfermedades que hemos hablado en los mensajes anteriores a causa de esta adversidad. También los pensamientos, la parte mental. La parte mental es importantísimo que nos llenemos de la palabra del Señor. Acuérdense que hay algo importante que hablamos hace muy poco, que dijimos que así como la lectura es a nuestro cerebro, es como el ejercicio al cuerpo, y tenemos que leer la palabra del Señor, interiorizar la palabra de Dios para que nuestros pensamientos sigan creciendo en la presencia del Señor. Que se renueve
renueven, perdón, Para pastor, renovarlos. para que se renueven, porque lo que tenemos que hacer es eso, iglesia, renovar el pensamiento, de un pensamiento negativo, de un pensamiento que de derrota, tenemos que renovarlo y ponerlo en un pensamiento positivo y un pensamiento que sí podemos y que podemos alcanzar la victoria, pastor. Amén. También las amenazas. Hay personas que reciben amenazas y empiezan a pensar en esa amenaza. Aun cuando se fue la amenaza, las personas siguen pensando en la amenaza. Eso también sube ese nivel de adversidad sobre la vida de la persona. Y también, pastora e iglesia, algo también que puede seguir subiendo, por ejemplo, ahorita el COVID. Las personas que piensan solo en el COVID y tienen un súper miedo sobre esas cosas, sí, tenemos que tener nuestro aislamiento, tenemos que tener esas precauciones y no dar ese contacto personal. Y Dios nos está guardando y nosotros también debemos ayudarlo. Pero eso también hay personas que empiezan a pensar de eso, en eso, y eso empieza a subir también el nivel de cortisol y a traer Pastor, adversidad. es que científicamente ya se ha comprobado y se ha visto el problema de la persona que sufre el COVID, que tiene el virus, lo primero que ataca es su mente. Lo primero que le ataca es la mente de se va a morir y empieza a deprimirse y a todo, porque yo he escuchado de mucha gente que ha tenido eso y lo primero que ataca es eso, pastor, o sea, la mente, hacerle ver a la persona que ya no puede más, que se siente sola, porque el hecho de estar aislado, porque tienen que aislar la persona, y el hecho de estar aislado hace que esa persona se sienta una soledad tremenda. Y eso donde nace, precisamente en el pensamiento, porque ahí viene a atacar el enemigo, el pensamiento, y ahí es donde la persona va como sumergiéndose y siendo derrotada por el enemigo. Entonces ahí es donde la persona tiene que luchar en el pensamiento, pastor. Amén. Por eso los pensamientos del Señor son diferentes a nuestros pensamientos. Otra parte importante, y es diariamente, todos los días de nuestra vida, hay una lucha siempre que nos aumenta a veces en ese nivel de cortisol en la persona, y es las mismas personas. El contacto con otras personas, el no saber vivir, el no saber relacionarse con otras personas. A veces hay personas que uno ve que las personas, tan pronto las ve o se acuerda de esa persona, a veces la persona empieza a subírsele la tensión, a subir ese calor porque tuvo algún conflicto, porque le hizo algo malo, dijo algo malo. Hay veces que solo con escuchar la voz de una persona ya empieza a elevarse ese nivel de cortisol. Tiene el recuerdo, pastor. O el recuerdo de a veces de los pensamientos de algo que no fue bueno en la vida de la persona o que le hizo algo, y eso empieza a aumentar esos niveles de cortisol, y la que perjudicado es la persona que está pensando esto. La otra persona hizo eso y tiene dice con el tiempo o en el tiempo justo tendrá su recompensa. Pero el damnificado que sigue pensando esto, esa persona sigue deteriorándose, su salud, su vida, su paz, su gozo, porque realmente lo que Dios quiere traer, dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, porque los pensamientos del Señor son de bien, los pensamientos del Señor son gozo, son alegría, esos son los frutos de lo que Dios nos da a nosotros, y no es tristeza, no es amargura, no es dolor, no es enfermedad, que eso es lo que trae las adversidades en nuestra vida. Y para eso entonces es importantísimo lo que nos habla la palabra del Señor. Y Jesús nos llevó a nacer de nuevo, pastora. Si la persona no nace de nuevo en sus pensamientos, si no construye sus pensamientos nuevos en la palabra del Señor, pues realmente seguirá viviendo su vida de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo al medio en que vive, de acuerdo a las circunstancias de sus problemas o dificultades pasados, que los trae a memoria y continúa molestando. Por eso necesitamos nacer de nuevo en la presencia del Señor, y nacemos de nuevo también con nuevos pensamientos. Claro que sí, es que la palabra del Señor dice que cuando habló el Señor, y precisamente estábamos hablando de renovar el pensamiento, de transformar, de cambiar la manera de pensar. Yo les leí precisamente en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, pero leí en la nueva traducción viviente, que me gusta, es la manera como dice ahí, porque dice, no se copien, no sigan las enseñanzas del mundo, ¿sí? Porque al seguir las enseñanzas es cuando el pensamiento se limita, el pensamiento se queda ahí, pero nosotros tenemos que ser transformados y que ser renovados para poder nacer de nuevo. Pero todo empieza ¿dónde?
Pues en los pensamientos, en la mente, porque es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, que despertemos a nuestro espíritu, así como le sucedió a Nicodemo cuando le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor Jesús le dijo: para entrar al reino de los cielos tienes que nacer del agua y del espíritu, tienes que ser renovado, tienes que ser cambiado. Así que tiene que empezar en nuestros pensamientos el deseo, pastor, el deseo de una transformación total, el deseo de un cambio. Tiene que haber en nosotros una convicción de que nuestra vida tiene que cambiar y tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor, no lo que nos ofrece el mundo. Pero esto comienza ¿dónde? En el pensamiento, pastor. Por eso es que allí es donde nosotros empezamos. El proceso empieza en la mente, pero el proceso tiene que empezar también es en nosotros para el cambio, para nacer de nuevo, para ser esas criaturas, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿dónde son nuevas? Empezando en el pensamiento, iglesia. Allí es donde se cambian las cosas, allí es donde cambiamos el chip, ahí es donde nosotros empezamos a ver las cosas diferentes para poder transformar nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor y poder nosotros nacer de nuevo como dice la palabra del Señor para entrar en el reino de los cielos, pastor. Amén. Por eso cada persona que está en nuestro entorno impacta directamente en tiempo real sobre nuestra vida. Si nosotros o si la persona tiene algo con esa persona, pues va a afectar negativamente. Si la persona tiene con esos pensamientos cuando la otra persona no esté haciendo nada en contra de ella, pero la persona siente que ese rechazo, siente por las palabras, la forma de hablar o alguna cosa, no le gusta, entonces inmediatamente empieza como a tener ese rechazo y eso empieza a afectar la vida de la persona. Por eso lo primero es renovar nuestra mente, renovar nuestro pensamiento, es nacer de nuevo. Pastor, y esto es interesante porque es que es importantísimo, porque cuando alguien tiene algo contra alguien, la mente le va y le da y da vueltas al pensamiento y da vueltas el pensamiento. ¿Por qué? Porque la persona piensa que pensando en esa misma persona y en todo lo que le hizo, le está haciendo daño al otro. Al contrario, se está haciendo daño la misma persona. La otra persona no es afectada en ningún momento, en nada, pero esta persona sí está siendo afectada, como usted nos está diciendo, pastor, en su mente, en su corazón, porque el problema es que lo que reciba en la mente va a ser la manera como viva esa persona, va a ser la manera como actúe esa persona. Por eso es importante cambiar nuestros pensamientos. Amén. Entonces empieza la persona a sentir algo y en el tiempo real entonces afecta su cuerpo, su organismo, pero todo viene del pensamiento, porque la persona se dejó influenciar con algo, con alguna palabra o algo. Es más, a veces, pastora, están viendo televisión y ven un político que no le gustó y de una vez inmediatamente sube esa tensión del cortisol y eso trae, cuando muchas veces los que nos gusta el fútbol, vemos fútbol y el equipo está perdiendo, el nivel de cortisol también se pone ahí arriba cuando juega la selección Colombia y uno está mirando que está perdiendo alguna cosa. Todo eso afecta a nuestra vida y a nuestro organismo. Por eso es importantísimo. Pero pastor, perdón que lo interrumpa, Tranquila, no. pero es que este ejemplo es válido. Nosotros que estamos viendo que están sucediendo ahorita en este momento los Juegos Olímpicos, mire cómo afecta el pensamiento. Atletas, personas que se han preparado para intervenir en estos Juegos, han sido prácticamente 5 años que llevan de preparación para venir a competir y resulta que vemos de pronto gente y que respetamos, pero que de la gente dice no pudo, su mente no le dejó, pensó y sentó en su mente como que tuvo un bloqueo de que no era capaz de participar. ¿Dónde nació eso? En el pensamiento, en la mente. Nosotros vemos, si ve cómo esto afecta realmente a una persona, el pensamiento es el que tiene el control de la persona. Por eso lo que nosotros debemos hacer es cambiar nuestros pensamientos, controlar nuestros pensamientos. Vemos así con que pasó con personas que están capacitadas y fueron bloqueados precisamente por un pensamiento. Otro ejemplo, pastor, cuando de pronto le dicen al niño, no moleste porque si no por la noche lo va a asustar, el no sé qué, el sí sé más, pues el chinito se lleva el pensamiento, se lleva eso en el pensamiento y por la noche empieza a mirar a ver qué es lo que lo va a asustar y qué le va a hacer, porque eso está en el pensamiento. Amén, así es. Por eso esta atleta es una de las mejores atletas gimnastas de los Estados Unidos, campeona olímpica en las Olimpiadas anteriores y
físicamente es bien preparada, pero mentalmente tuvo el conflicto, la presión. Por eso usted ve que los atletas cuando van a hacer, ellos gritan o hacen algún acto para sacar esa tensión tan grande. Y históricamente todos los grandes campeones les preguntan, y ellos tuvieron grandes tensiones en esa parte. Y algo importante que Dios nos hace es que nosotros debemos tener una mente tan sencilla y de ponerla en la presencia de Él. A Jesús le preguntan en cierta oportunidad y los discípulos querían saber quién era el mayor, y sucede algo extraordinario ahí, porque eso va en el pensamiento de las personas. ¿Quién es mayor? Quiero tener más dinero, quiero tener más capacidad, quiero tener más poder y esas cosas. Y Jesús eso es lo que van en el pensamiento, y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvieses y os hiciese como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibiréis. Qué tremendo es esto. Los pensamientos, entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, hay inmensidad de pensamientos y muchas cosas que nos afectan. Y lo que nos está hablando la palabra hoy es: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Jesús se acerca al mismo poder, todos los discípulos con el deseo: yo quiero tener más autoridad, yo quiero tener más dinero, yo quiero tener más cosas, ya no aguanto tantas cosas, yo quiero ser diferente. Jesús le dice: tiene que ser como un niño. Que es un niño, empieza a aprender de cero las cosas de Dios, los pensamientos de Dios. Y tenemos que, así como nacer de nuevo es eso, empezamos hablamos de que la corteza prefrontal, cuando un niño no visualiza, sino empieza por el movimiento, por el sonido y el movimiento, el sonido. Y entonces inmediatamente cuando empieza a crecer, empieza a formarse, así Jesús nos lleva. Tenemos que empezar a ver cómo se mueve Dios, qué hace Dios, qué nos dice Dios, y eso empieza a funcionar en nuestra vida. Iglesia, se nos acabó el tiempo, pero es importantísimo que oremos a Dios para que todos estos pensamientos negativos, todo lo que nos afecta a nuestra vida, el entorno, las noticias, malas noticias, no afecten nuestra salud. Y es importante, amada iglesia, que le creamos al Señor. Por eso vamos a orar en esta hora y continuaremos hablando de este tema, porque es importante la salud mental en medio de la iglesia. Y esa salud mental en medio de la iglesia, el Espíritu Santo nos va a traer ese gozo, esa felicidad, ese placer de vivir en Cristo Jesús, que es lo más extraordinario que nos ha podido regalar, y que el enemigo lo ha querido envolver con muchas dificultades, con muchas cosas, y nosotros debemos tener ese gozo del Señor en nuestros corazones. Oremos. Padre maravilloso Dios, te damos gracias porque una vez más nos da la oportunidad de empezar a ver que es necesario nacer de nuevo, es sacar todo el hombre viejo, es sacar todos nuestros pensamientos antiguos, pensamientos de dolor, de rechazo, pensamientos de pobreza, de escasez, pensamientos de venganza, pensamientos en los cuales hubo persecución, de dolor, de angustia, de traición, pensamientos en los cuales el hombre fuerte se enseñoreó en alguna área de nuestra vida. Hoy renunciamos, Señor Jesús, a la enfermedad mental, a la enfermedad en nuestra corteza prefrontal, ahí donde nuestras emociones, donde nuestra forma de concentración ha recibido diferentes adversidades, rechazo desde pequeños con mamá, papá, rechazos de nuestros familiares, rechazos de la sociedad por algún defecto físico, rechazo del esposo, de la esposa, alguna palabra necia que se habló en contra de la vida, y eso quedó marcando. Cada vez que se ve en el espejo se acuerda de esos pensamientos, de esa palabra que les llegó, y su pensamiento hace que siga deteriorando su salud, porque ese cortisol sigue manejando y dañando las cosas buenas que Dios ha puesto en tu vida. Por eso hoy renunciamos a toda palabra que pronunciaron en contra de nuestra vida física, en nuestra vida económica, nuestra vida intelectual, nuestra vida social. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret
Hoy reprendemos toda maldición del diablo que quiso atraer adversidad en contra, trayendo religiosidad a nuestra vida, hablando o declarando palabras necias del enemigo, pero hoy nos declaramos libres por el poder de la sangre de Jesús. Por eso traemos nuestros pensamientos como un niño a aprender las cosas tuyas, a empezar a hablar las cosas tuyas, a disfrutar las cosas tuyas. Por eso esta persona que inicia los caminos en Cristo hoy tiene la ayuda del Espíritu Santo, y la ayuda del Espíritu Santo le enseñará para que cuando lea la palabra la comprenda, la entienda y empiece a caminar bajo esa promesa. Para que la persona que está enferma y leyó que por las heridas de Jesús está sano, hoy recibe esa sanidad, porque la palabra dice que en cuyas heridas fuimos nosotros curados y somos sanos por las llagas de Jesús de Nazaret. También la persona que pensó que no podía desarrollar, que no podía tener, porque no era inteligente, porque no tenía esa sabiduría, Dios coloca sabiduría, Dios coloca inteligencia, Dios coloca ciencia, sabiduría en todas las artes, en todo lo que emprenda. Dios coloca ese poder para transformar las cosas de adversidad en bendición. En el nombre de Jesús recibimos sanidad y la prosperidad que Dios coloca en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, también vamos a participar en la ofrenda, en nuestro diezmo, en nuestra primicia. Ahí en la cajita de fe en tu casa, lo voy a colocar, y el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración estaremos orando también para que lo que trae, el que deja hoy en la cajita de fe y lo que trae el domingo, lo presentemos al Señor. Vamos a orar por lo que hemos pactado. Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias por estos diezmos, primicias y pactos que hoy los presentamos a ti, porque tú nos das el poder para hacer las riquezas, y también nos dice que tú reprenderás al devorador por nosotros, y también nosotros aquí en la tierra recogemos los diezmos, hombres mortales, y allí en el cielo uno que da testimonio que vive para siempre y nos da una promesa maravillosa. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. Gracias, Señor, porque somos prosperados en nuestra área económica, en nuestros negocios, en todas las cosas. Tenemos también prosperidad en nuestra salud, y también tenemos prosperidad en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, que la maravillosa paz del Señor Jesús los continúe bendiciendo. Bendiciones, iglesia.